V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Buenas tardes a todos, gracias por venirse a este panel. Producir y conservar paisajes naturales, el título lo pusimos de Deseo Realidad. Lo pensamos porque ya desde hace un tiempo, desde APRESID, venimos trabajando con algunas organizaciones digamos, a veces decimos ambientalistas y nos suena mala palabra, o hace unos años atrás nos daba mucho miedo juntarnos, en lo particular cuando por primera vez fui a una reunión con Alejandro Brown. Recién estábamos hablando, digo, acá me van a tirar piedras, porque cuando le dije que trabajaba en una empresa de agroquímicos, digo, ¿qué me va a decir? Y la verdad que me sorprendió, y un poco el panel viene a contar ese trabajo que APRESID viene haciendo hace un tiempo ya, porque nos dimos cuenta que ser sustentables, la sostenibilidad tiene que ver con todos, y enfrentarnos no nos va a llevar a ningún lado, sino que sentarnos en la misma mesa, hablar de lo que estamos haciendo, compartir la información que tiene cada uno, que en algunos casos puede no coincidir, era importante. Por eso, bueno, este panel fue pensado un poco para mostrarles el trabajo que venimos haciendo, o la mirada que venimos compartiendo ya hace un tiempo, y que la queríamos compartir con ustedes, y los invitamos a que vayan haciendo preguntas al teléfono sobre lo que se les ocurra. Y bueno, en primer lugar vamos a escuchar... los primeros los presento a los cuatro y después arrancamos. Alejandro Brown es biólogo, ecólogo y presidente de Proyungas. Javier Beltrán es licenciado en Ciencias Biológicas, gerente de conservación en The Nature Conservancy. Juan Carlos Teddy Cotela, ingeniero agrónomo, director del programa Certificaciones en APRESID, es productor agropecuario. Y Jorge Adamoli, ingeniero agrónomo y biólogo, especialista en ecología. Alejandro, ¿querés arrancar? Bueno, ¿Podés arrancar de ahí o de allá? Sí, no, me voy a parar, ya que tengo un micrófono que me permite estar un poquito libre. Bueno, buenas tardes. Bueno, por supuesto, APRESID, gracias por la invitación, por compartir este panel, a ustedes por acompañarnos. No sé si van a poner la primera imagen. Espero que la tengan. ¿Está por ahí la primera? Ah, ahí está. Bien, bien, gracias. Bueno, un poco los argentinos, ¿no? Vivimos debatiendo, ¿no? Siempre entre distintos extremos. Parece que los caminos intermedios no nos satisfacen. Siempre tenemos que ser los mejores de la película o los peores. Y bueno, el tema ambiental no escapa a esto, ¿no? Y un poco Sí, gracias. ¿Con cuál paso? ¿Con cuál? A ver, fíjate. Perdón, un minutito más. El botón que avanza. A ver. ¿Esa de acá arriba? Bien. Bien, gracias, disculpen. Y un poco el título que puse, Argentina, potencia ambiental, como pregunta, surgió un poco a partir de unas charlas el año pasado con la sociedad rural, donde debatíamos eso, ¿no? Parece que, por un lado, parece que podemos ser una potencia ambiental, y por otro lado somos un desastre ambiental. Y bueno, yo me dedico a estos temas ambientales hace varias décadas. Vengo del mundo académico, bueno, estuve en el CONICET, en la universidad durante varios años. Hoy me dedico más a la gestión ambiental desde una ONG, como dijo Paola de Proyungas. Y la verdad que siempre siento que los temas ambientales, cada vez que los tratamos, son temas pesados, temas serios, caras adustas, malas noticias. Y la verdad que eso me ha cansado, ¿no? Me ha hartado. Creo que los temas ambientales
son serios, merecen un tratamiento serio, pero también nos reconfortan y de alguna manera van marcando nuestra vida y sobre todo nuestro futuro. Y la verdad que creo que hay que tratarlos de otra manera, tratarlos con más optimismo, con más energía, con ganas de resolver los problemas, pero sobre todo pensando que tenemos un futuro que vale la pena ser vivido. Entonces, un poco en ese sentido, usé estas imágenes de Mafalda un poco para descontracturizar un poco la charla, y además creo que muchas veces en estas discusiones, si somos buenos o somos los peores, también a veces ponernos un poquito en contexto, ¿no? Y como a Manolito le gusta mucho, o le gustaba mucho hacer números, lo usé para esta charla. Y ahora el tema es si logro... ¿Qué pasa? Ahí está, bien, funcionó. Bueno, un poco lo que estoy haciendo ahora, compartiendo con ustedes, es un resumen rápido, voy a tratar de ir un poquito más rápido, de distintas situaciones que hacen a la cuestión ambiental y cómo siento que estamos en la Argentina. Uno de los temas importantes es que tenemos que proteger el 30%, tenemos que llegar, es una propuesta de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, de llegar al 30% de protección de nuestros territorios. Hoy en la Argentina, más o menos, tenemos protegido la mitad de eso, un 15%, que son unos 40 millones de hectáreas. Es decir, que tenemos que sumar casi 50 millones de hectáreas más a la conservación efectiva para llegar a ese umbral mínimo que umbral mínimo que plantea la Unión Europea y las Naciones Unidas. Y en ese sentido nosotros sentimos que eso es factible, pero con el sector productivo. Es decir, podemos sumar más superficie ambiental dentro de parques nacionales, áreas protegidas provinciales, etc. Pero el gran contributor futuro es el sector productivo. Y nosotros estimamos, todavía es una estimación, porque es parte del problema, es decir, la sociedad, incluso los mismos productores, ustedes, ignoran cuánta naturaleza está protegiendo el sector productivo en sus territorios. Y lo que nosotros sentimos que como mínimo hay una superficie equivalente a todo el sistema de parques nacionales y áreas protegidas que los productores están protegiendo, algunas veces conscientemente y otras inconscientemente, pero no importa. Y con ello podemos llegar a contribuir a ese umbral mínimo e incluso sobrepasarlo. El otro tema es la cuestión de los bosques. Argentina también parece que somos un desastre en materia de conservación de bosques. Sin embargo, Argentina ha hecho una ley, la ley de bosque, con la cual nos hemos comprometido a proteger el 80% de la cobertura forestal de Argentina. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Hay ilegalidades, etcétera, que se irán corrigiendo. Pero es una decisión trascendental que la Argentina ha tomado y que es necesario que nosotros nos posicionemos en el mundo mostrando esa realidad. Y ese 80% de los bosques que estamos protegiendo es gran parte de la superficie que históricamente hemos tenido. Se ha hablado mucho de que queda un tercio de los bosques que teníamos y que antes teníamos 100 millones de hectáreas de bosque. Eso es un mito. No hay forma de que tuviéramos esa superficie de bosque, porque si la hubiéramos tenido, como una vez compartida ahí con Adámoli, si lo hubiéramos tenido para llegar a la superficie actual, hubiéramos tenido que desmontar desde la Revolución de Mayo hasta ahora una cantidad equivalente al boom de la soja, con toda la maquinaria que tiene hoy, etc. Y eso sabemos que es imposible. Es decir, que realmente es un país que está haciendo un aporte a la contribución de los bosques bien importante. El otro tema, es el tema de proteger especies. Todos estamos de acuerdo, yo creo que es más una razón ética que una razón técnica, que no tenemos que perder especies. La extinción es siempre un drama en sí mismo, pero la realidad es que, como decía un paleontólogo norteamericano hace muchos años, la extinción es el común denominador de las especies. Es decir, las especies como nosotros, como individuos, terminamos nuestra vida, las especies también. Es una realidad. Sin embargo, es un valor ético en nuestras sociedades hacer lo máximo posible para no ser los causantes de la extinción
de especies. Y en ese sentido, Argentina es un país que muy pocas especies se ha extinguido, unas pocas especies de aves, unas pocas especies de mamíferos y en general especies que tenían su rango de distribución, era marginal dentro de Argentina y vinculado con sistemas productivos que no tienen nada que ver con los sistemas productivos actuales. Es verdad, hay muchas especies que tienen sus poblaciones reducidas, que están en estado crítico, hay que trabajarlo, pero muchas poblaciones de esas especies de estado crítico están siendo conservadas en ambientes productivos y muy bien conservadas. Eso es otro de los temas que también tenemos que poner en valor. El tema y ya me estoy dando cuenta que esto lo estoy moviendo, va más rápido que yo esto. A ver. Ay, qué feo cuando se empieza a mover. No, esta es... A ver, perdón. Bueno, logré hacer lo que no tenía que hacer. A ver, el problema, ¿saben qué? Que no veo los puntitos benditos acá del control. Podríamos haber entrenado con el A ver, aparatito a ver, ayúdame un cachito. Ponémelo en donde estábamos recién. Para que no pasen estas cosas. Sí, para adelante, digamos. ¿Qué situación incómoda? Sí, acá. Este grandote es el de adelante. Ah, bien, bien. Es que con los reflectores no lograba ver Bueno, mencioné lo de las especies. El otro tema, humedales. Se está hablando mucho del tema de humedales, se está impulsando una ley de humedales, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que Argentina, porque parece que también no hacemos nada con respecto al tema de humedales. Sin embargo, tenemos 6 millones de hectáreas de humedales como sitios Ramsar, que son sitios categorizados a nivel internacional y son compromisos que Argentina tomó en el mundo de proteger esos 6 millones de hectáreas de humedales, que son gran parte de los humedales importantes de Argentina. Que hay muchos humedales que hay que hacer cosas, sí, por supuesto, pero hay muchos humedales que se están conservando y se están conservando adecuadamente vinculados con las actividades productivas. Entonces, creo que no es necesario generar una ley de humedales. Lo que necesitamos, como en muchas otras temáticas ambientales, es generar espacios donde nos podemos juntar, donde podemos discutir y resolver temas en conjunto entre quienes viven y dependen de los territorios en donde están estos valores que queremos proteger. Es curioso en Argentina, ¿no? Cada vez que tenemos un problema queremos una ley para resolverlo, pero además somos, culturalmente somos grandes evasores, ¿no? de las leyes. Y sin embargo, cuando queremos resolver un problema, queremos una ley, ¿no? Humedales es un buen ejemplo de eso. Vamos a hacer una ley de humedales para después tenemos que evadirla. El tema de los ríos es un tema muy importante. La verdad que ahí tenemos una gran deuda con los ríos. Fueron muy importantes en el desarrollo de Argentina, ¿no? Como vehículo de transporte de gente, de producciones, etc. Y la verdad que le hemos dado como sociedad bastante la espalda. Eso es algo que está cambiando. Y la verdad que gran parte de los ríos tienen niveles de protección muy bajos y es realmente una deuda ambiental que tenemos en nuestro país. Sobre todo en el norte de Argentina, en donde los ríos son la base del mantenimiento de grandes espacios silvestres y de importantes niveles de biodiversidad. Por supuesto que tenemos cosas que tenemos que mejorar. El tema agroquímico, sin ninguna duda, es una de ellas. Argentina ha aumentado exponencialmente el uso de agroquímicos, sobre todo de herbicidas. Es algo que hay que corregir, que entiendo que organizaciones como APRESID están trabajando en esa dirección. Hay tecnología para ir resolviéndolo. Creo que es un problema de contaminación, también de emisiones que tenemos que resolver. El otro tema es, bueno, esto es central, porque hablamos del tema ambiental, pero los temas ambientales no son externos al resto de la sociedad. Y realmente tenemos problemas o niveles de pobreza que son que no podemos admitir en un país como la Argentina, ¿no? Más del 50, casi el 50, la mitad de la población del país por debajo de los límites de pobreza. Es muy difícil que hablemos de los temas ambientales seriamente con estos niveles de pobreza que ya son estructurales en nuestro país. El tema, obviamente, de la dependencia energética, por supuesto. Argentina es un país fuertemente dependiente de los recursos energéticos provenientes de combustibles fósiles. La participación todavía de energías
renovables es muy bajo, pero creo que tenemos tremendos potenciales para ir cambiando esa matriz en un futuro. Bueno, el cambio climático es un poco como la madre de todas las batallas, ¿no? Porque es lo que resume prácticamente todo. Pero lo que nosotros pensamos que la forma de Argentina de enfrentar el cambio climático es con más energía, con más protección de los bienes y servicios ambientales, con menos pobreza, con más ciencia, con más gobernanza que proviene de reducir la pobreza, de generar más empleo y fundamentalmente con diálogo. Es decir, el cambio climático lo vamos a enfrentar con más desarrollo, no con menos desarrollo. Y en esa línea, y es la única idea que pongo sobre nuestras actividades, pero en el contexto de lo que acabo de mencionar, desde Proyungas trabajamos con un concepto que llamamos paisaje productivo protegido, que básicamente es lo que está en esta diapositiva. Una actividad productiva, en este caso la caña de azúcar, se encarga a través de su propia rentabilidad en proteger lo que está en segundo plano, que son todas esas montañas con bosque, y en haber hecho en su momento las gestiones necesarias para proteger todas las fuentes de agua, como es lo que se ve más celeste atrás. El ejemplo concreto que estoy mencionando es en la provincia de Jujuy, en donde 60.000 hectáreas de caña de azúcar están protegiendo en forma privada 100.000 hectáreas de selva y han hecho la gestión en su momento y donado la tierra para proteger 76.000 hectáreas como un parque nacional. Todo eso dependiente de una actividad productiva. Este concepto de paisaje productivo protegido lo hemos llevado al resto del Norte Grande. Hoy tenemos más de 2,5 millones de hectáreas en producción y en conservación vinculado con este concepto, que lo que busca es mostrar que la producción no es antagónica de la conservación de la naturaleza, todo lo contrario, la naturaleza necesita de la producción para mantenerse en el tiempo. Este es el mensaje simple que yo quiero dejarles a ustedes esta tarde. Y terminar con esta diapositiva que probablemente muchos de ustedes conocen, es decir, el mundo está en problemas, ¿no es cierto? Mafalda lo ejemplificó, Quino en su momento, hace varias décadas, con este globo terráqueo todo vendado, pero la realidad es que estos problemas que el mundo tiene, que son reales, lo que también quiero dejar como mensaje, no es responsabilidad de nosotros, de los argentinos. Nosotros no somos los responsables de la debacle ambiental del mundo, somos parte de este mundo, tenemos que hacer nuestra contribución, pero nuestra contribución no tiene que poner en riesgo nuestro desarrollo, porque con más desarrollo vamos a tener también más conservación de la naturaleza. Muchas gracias. Suerte. Gracias, Alejandro. Bueno, Javier Beltrán, desde Nature Conservancy, nos va a dar también una mirada que primero fue con Proyungas, que nos empezamos a juntar, después de Nature Conservancy se sumó y nos dio un poco de alivio escuchar que la mirada era sentémonos a trabajar sobre lo que sí podemos hacer y producir es algo, o la parte productiva es algo de la cual tiene que estar muy involucrada en la conservación y ahora, bueno, por eso nos va a dar Javier su mirada, digamos, de institución. Bueno, buenas tardes, tengan todos. Gracias, Paola, por la invitación. Es un honor estar en esta mesa, tabla, escenario, compartiendo con todos ustedes esta presentación. Y, a ver, lo primero que quiero decir es, como decía el viejo chiste, antes de hablar quisiera decir una palabra, ¿no? Lo primero es, Alejandro acaba de hacer un resumen de algo que es palpable para muchas de las personas que han conocido, han recorrido la Argentina desde hace tiempo. A mí me ha tocado, por suerte, poder hacerlo. Es que en términos prácticos sigue siendo un país con naturaleza, en términos prácticos sigue siendo un país con recursos y en términos prácticos sigue siendo una potencia en producción de granos, de alimentos, de piensos, de fibras, de biocombustibles. Y el gran desafío entonces es cómo seguir haciéndolo y potenciándolo
a favor de la naturaleza y no esa figura que uno tiene de que ha sucedido en contra de la naturaleza. Yo vengo de parte de una organización que se llama The Nature Conservancy, hace ya 15 años que trabajo para el Conservancy, y voy a tratar de hacer en estos 12, 13 diapositivas una pequeña recorrida de la organización y de mí mismo en mis 15 años trabajando para el Conservancy, para explicarles cuál ha sido la evolución en términos prácticos de una organización que empezó, si ustedes ven en estas fotos, en el medio está lo que el Conservancy representa en la actualidad. La parte verde es donde el TNC está presente, 70 países más o menos, hay 4.000 empleados, la sede está en Estados Unidos, 400 o 450 de esos empleados tienen una base científica y se estima que tiene algún tipo de injerencia o intervención en términos de protección o manejo mejorado de alrededor de 100 millones de hectáreas. Hay también algunos datos vinculados con ambientes de agua dulce y océanos, pero bueno, estos son los números. Y alrededor ven una serie de fotos que tal vez para ustedes no signifique demasiado, pero la primera es una de las primeras fotos que hay de lo que sería TNC primigenio, donde se ve un grupo de personas trabajando en un mapa. Bueno, en ese momento el lema de TNC era comprar para proteger. Porque el lema, la visión de TNC era salvar los últimos lugares silvestres del mundo. Estamos hablando de 1952, ya se hablaba de los últimos en ese momento. En 1980, ven ahí, se abre el primer programa internacional del Conservancy que fue en América Latina, en Costa Rica. El monito que está ahí en el medio es el símbolo de un programa muy ambicioso de creación de áreas protegidas que se llamó Parques en Peligro. Los buzos es la primera versión de lo que es el mapa de trabajo que se llama conservación por diseño, que es el esquema que utiliza TNC para trabajar a través del paisaje, y el Panda es el primer programa que se abrió en China. Esto es para dar una idea de cómo el Conservancy ha dado vueltas desde una organización bastante local con una visión muy proteccionista a una organización con una visión mucho más global y está orientada a trabajar en paisajes complejos. Acá lo mismo que les decía antes, pero como una escalerita, en los 50 el tema de protección, especies en peligro en los 70, una visión un poco más de interfase entre las áreas protegidas, las zonas buffer, reservas de biosfera en los 80. Luego pasamos, cuando yo empecé a trabajar en el Conservancy se hablaba de los últimos sistemas complejos, otra vez la palabra últimos, y un par de hitos en el término de desarrollo de la organización hasta llegar a la actualidad donde estamos hablando de lo que se llaman lugares o paisajes icónicos. Hablo del tema de últimos y hablo también de algo que a mí me llama mucho la atención últimamente cuando hablamos de protección, que la mayor parte de las veces que uno trata de justificar, de proteger un sitio, dice este lugar es exclusivo. Este lugar tiene una biodiversidad que no la tiene ningún otro. Y lo veo en propuestas que aparecen de Argentina, de Chile, de China, de Tanzania, de Brasil y de todas partes. Todo el mundo dice que son los únicos y los últimos. Y la realidad es que ni son los únicos ni son los últimos, sino que son solo ejemplos de lo que sucede a través de paisajes complejos. Y en esos paisajes complejos se desenvuelven las sociedades y en esos paisajes complejos existe naturaleza y biodiversidad. Encontrar la bisectriz entre ambos es el leitmotiv de TNC y desde 2008 que estamos presentes aquí en Argentina. Las tres pilares temáticos de TNC en la actualidad, como pueden ver, pasamos de lo que era salvar los últimos lugares silvestres del planeta a preservar los recursos naturales que son críticos para la vida. Y hay tres pilares, que es uno que habla de proteger aquellos sitios que merecen ser protegidos o deben ser protegidos porque tienen algún tipo de componente que son exclusivos, y ahí voy a utilizar la palabra. Luego ha tomado mucho énfasis la visión de proveer alimentos y agua sosteniblemente, es un trabajo muy activo en la actualidad, y el tercero, que ha tomado mucho énfasis también, es abatir el cambio climático a través de dos estrategias que son la de mitigación y la de adaptación. Estas son algunas de las metas que tiene TNC a nivel global, no voy a meterme en mucho detalle para no aburrirlos, y aquí están los famosos paisajes icónicos, que es donde se coinciden aspectos de biodiversidad con aspectos humanos y de producción. En Argentina tenemos dos, que son los pastizales de la Patagonia y el Gran Chaco.
Para pasar a ejemplos de lo que estamos haciendo en el país en este momento, estamos trabajando mucho con la visión de estos paisajes multifuncionales, los mencionó Alejandro, son geografías distintivas en donde se producen alimentos y hay combinaciones específicas de atributos que son de manejo y también biofísicos. Y ahí pueden ver un poquito en este mapa como una especie de visión de cuál es el paisaje que nosotros tenemos en vista para trabajar en términos de mantener valores y al mismo tiempo asegurarnos que la producción, los sistemas productivos son resilientes, se mantienen, yo no toqué nada, se ve que tienen un timing esto. Y al mismo tiempo los grupos humanos tienen la posibilidad de mejorar el bienestar. Ahora sí que no estoy haciendo nada, juro por Dios. ¿Te pasó esto vos? Para volver atrás supongo que debe ser así. Bueno, bien. Estamos trabajando mucho con Proyungas y con otras organizaciones y con productores, como es el caso de Teli, en el paisaje bioalimentario Gran Chaco. Este término de paisaje bioalimentario ha sido creado por TNC para definir estos paisajes en donde se conjugan valores de biodiversidad y al mismo tiempo de producción y que son de gran importancia. Ahí ven algunos de los ejes en donde hemos estado trabajando, venimos trabajando en la región chaqueña. Hay ejemplos de trabajos en buenas prácticas agrícolas, en aspectos que están asociados al empuje de las finanzas, de la producción de commodities sostenibles y aspectos que están también asociados al trabajo con cuencas o con recursos de agua dulce. Acá, para no repetirme, pueden verlo un poco más en detalle. Y esto es lo que yo les mencionaba un poquito acerca del empuje a una oferta sostenible de commodities. Por ahí debe andar Andrés Silvestre Beni y el equipo de la iniciativa de conversión y mercados que está trabajando en función de ver cómo responde la Argentina a estas presiones de la Unión Europea para producir soja y carne certificadamente libre de deforestación o de cambio. Este es un tema que tiene mucho empuje en la actualidad y nosotros creemos que de alguna manera hay que aprovechar esa oportunidad para ofrecer algo diferencial desde el punto de vista del país. No me voy a meter en esto con tanto detalle. Este es un estudio muy interesante que se llama, una especie de guía para la conservación de los recursos de agua dulce del Gran Chaco. Se hizo con el Instituto de Limnología, creo que es de la Universidad de San Luis, con Esteban Jovalli, con Proyungas, en asociación con Proyungas, y se analizó y se realizó una categorización de variables relacionadas con los recursos acuáticos en el Gran Chaco para identificar pequeñas unidades de planificación que tengan constitución y componentes comunes y que puedan ser considerados y acometidos desde el punto de vista en conjunto. Y ahí estamos hablando de 3 estrategias que son la protección de cuencas, el tema de cuencas y agricultura y aguas y comunidades. Y tenemos proyectos en los tres ejes. Cierro esto para decirles que es algo que va a coincidir, calculo, en este panel, que la Argentina tiene mucho para hacer para rescatar y destacar lo que está haciendo en términos de producción sostenible. Y todavía tiene paisajes, y todavía tiene recursos, y todavía tiene gente, y sobre todo todavía tiene gente que depende y vive en esos ambientes, está todo el día produciendo, todo el día generando, todo el día viendo si sale el sol, si no sale el sol, si llueve de una buena vez, o si no se inunda, y si hay mosquitos, y si no hay mosquitos, etcétera, etcétera. La realidad es que como organización de conservación nosotros estamos convencidos que una manera de asegurarnos que eso puede seguir y generar mayores recursos es respaldándose y respaldándonos en los ambientes naturales, teniendo un backup, como se dice, en las áreas protegidas, asegurándonos que va a seguir subsistiendo determinados tipos de recursos que nos indiquen a nosotros la calidad de nuestra producción, que nos indique también desde el punto de vista social cómo estar respondiendo esos sistemas productivos para que lo que nosotros tengamos que cambiar, si es necesario cambiar, tenga sentido desde el punto de vista social y no como nos ha pasado a veces a nosotros en algunas recorridas, se nos parte el eje en el medio de alguna ruta perdida por el planeta. La última foto que ustedes ven ahí es el eje inicial del trabajo de TNC en Patagonia.
ahí hay un productor de lana de Santa Cruz, pero nosotros hemos logrado también hacer un eje para trabajar en la producción lanera con biodiversidad como el puma, con biodiversidad como el guanaco, con detritivos, con carroñeros como el cóndor andino. Se puede hacer y a favor de la Argentina y aprovechando todos los recursos y todas las oportunidades que este maravilloso país ofrece. Gracias. Bueno, gracias Javier. Un poco para pasar a Teddy, con Teddy ya hace varios años estamos trabajando y sentándonos, representando al sector productivo. Teddy es productor agropecuario del norte de Argentina y un poco ahora, bueno, la otra cara de todo esto, ¿no? ¿Cómo haces, cómo es tu empresa y cómo haces para trabajar conservando, Teddy? Ok, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias a todos por participar. Yo hace 30 años que vivo en el norte de Argentina. El norte de Argentina son las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa. El sector más pobre y más postergado por ahí de nuestro país. He vivido todo el proceso, si se quiere, de habilitación de tierras hasta el día de hoy. He visto prácticamente mucho de lo que hoy sucede y que nos preocupa desde el punto de vista sustentable. Yo quería empezar por ahí presentarles a Don Belis. ¿Saben quién es Don Belis? Es el aguatero. Es la figura del aguatero que nosotros conocimos en el Villique en 1810, cuando nos mostraban. Es como todavía se distribuye agua en el pueblo de Sachayo, donde yo tengo el campo. Ahí lleva 2 tambores de 200 litros. Uno lleva agua dulce, que se vende a 600 pesos. Y otro lleva agua salada, que se vende a 400 pesos. Esta es la realidad que nosotros vivimos por ahí cuando empezamos a hablar de sustentabilidad. ¿Y por qué lo traigo a Don Belis? Porque Don Belis forma parte también de los grupos de interés cuando nosotros hablamos de sustentabilidad. Nosotros no podemos hablar de sustentabilidad sin tener en cuenta las comunidades donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Y este es realmente un problema, muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a esto. Porque lo que tratamos de hacer, porque hoy a la mañana por ahí escuché algunas charlas viendo indicadores desde el punto de vista de sustentabilidad, y para mí el indicador de sustentabilidad, cómo medirlo es muy simple. Es ver cómo mejora la calidad de vida de la gente que forma parte de mi grupo de interés. Cuando yo le doy los elementos de protección personal a un empleado, estoy mejorando la calidad de vida. Cuando yo le doy agua potable, ¿sí? Agua potable no porque la tenga a nivel de subsuelo, porque en todo el norte de Argentina uno de los graves problemas es el agua que hay en el subsuelo que no es no potable. Y es no potable porque tiene arsénico y sólidos disueltos. ¿Y cómo hago yo para darle agua potable? Junto a agua de lluvia en aljibes. Todas las casas en mi campo tengo aljibes. Y todo el que viene tiene agua potable para el mate, tiene agua potable para tomar, tiene agua potable para cocinar. Ese tipo de cosas son por ahí las que yo mido cuando mido sustentabilidad. Cuando yo fertilizo, ¿sí? No fertilizo pensando si me alcanza o no me alcanza la guita. Cuando yo fertilizo porque corresponde fertilizar. Y si no me alcanza la guita, fertilizaré menos. Para eso he ambientado los campos de manera tal de que me permita poner en forma eficiente en cada momento el fertilizante que yo necesito. Postergaré un año cuando recomponga por mi situación financiera, pero voy a seguir fertilizando porque tengo un programa de largo plazo. Y largo plazo es sustentabilidad. Nosotros no podemos construir sustentabilidad si únicamente miramos coyuntura. Si la coyuntura es que yo me toco el bolsillo y no me alcanza la guita, y probablemente tengo que resolver primero mi situación de caja para después empezar a pensar en largo plazo. Eso nos pasa. Y otras cosas que yo les quiero dejar por ahí como mensaje, que los iba a dar para el final, pero se los voy a dar ahora, es que nosotros debemos dejar de pensar como productores agropecuarios y pensar como empresarios. Porque eso somos. Si nosotros seguimos pensando únicamente en el negocio, soja, maíz, trigo, girasol, carne, y no vemos el contexto empresario en el cual nosotros nos desenvolvemos, la sustentabilidad, lamento decirles,
no va a ser viable. Porque Don Vélez va a seguir teniendo el problema de acarrear agua, probablemente para mi empleado, que llega a la noche, y yo siempre me imagino esa cena, no sé si les pasa a ustedes, que sale mi empleado del campo en su moto, llega a la casa, se sienta en la mesa y comparte con su señora lo que le pasó en el día. Y yo, ¿cómo quiero que por ahí hable de mi empresa? ¿Cómo quieren que hablen de su empresa? Bien, ¿no? Yo quiero que hable bien. Yo quiero que se sienta cómodo. Por eso forma parte de mi grupo de interés. Algunas cosas que hago, y hablo ahí por ahí que la sustentabilidad en la actividad agropecuaria, por lo menos en mi región, no es una obligación, es una necesidad. En mi zona, ahí fíjense, se evapotranspiran al año aproximadamente 1.600 milímetros. Estoy en déficit permanente. Mi balance hídrico no cierra por ningún lado, porque me llueven aproximadamente 750 milímetros. Sin embargo, yo terminé este año, que fue un año complicado, con un promedio de 85 quintales de maíz y 30 quintales de soja. La pregunta es, ¿cómo hago? Nadie viene de ustedes y me dice, che, ¿cómo hace? Y esto es sustentabilidad. Pero no es de un año, estos son muchos años. Porque hay un montón de prácticas que se han hecho a lo largo de los años que a mí me permiten amortiguar muchos de los impactos que suceden para yo ser sustentable, y agrego un poco más la diferencia entre sustentable y sostenible. Sostenible significa que aparte de sustentable yo tengo que ganar dinero. Y ganar dinero no es mala palabra, porque el ganar dinero a mí me permite evolucionar y evolucionar para adelante, contemplando a todos mis grupos de interés. Cuando yo mido mi estado de resultados, no lo miro como ventas, menos costos, tengo un EBIT, después pago intereses, después pago impuestos, después distribuyo dividendos y tengo un beneficio retenido. No, yo no lo miro así. Yo cuando veo ventas veo clientes. Cuando veo egresos veo proveedores, arrendatarios, contratistas, transportistas, mi comunidad, la gente que viene a mi campo, la gente que transita por los caminos que yo hago a costo propio. Después les comento, y vos sos un pavo. No, pero antes me enojaba, pero hoy por hoy le encuentro mucho más sentido que antes, que cuando me enojaba. Porque gracias a que he hecho los caminos, he facilitado que mucha gente, por ejemplo la maestra que va a la escuela atrás del campo mío, pueda llegar. Y que si a usted, que tiene el tractor que se le rompió, que es vecino mío, atrás del campo mío, el mecánico pueda llegar. Y el camionero que viene a cargar mercadería a mi campo está agradecido porque no tarda 2 horas en el medio del polvaderal, todo así, hasta llegar a cargar mercadería. Todos esos pequeños detalles son los que yo agrego de cuando hablo de sustentabilidad, es mejorar la calidad de vida. Eso no debemos. Si no, la otra pregunta que yo le hago, que reflexionen. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para tener un poco más de plata en el bolsillo a fin de año? Yo creo que no. Nuestro propósito tiene que ser elevador, tiene que mejorar la calidad de vida de toda la comunidad donde nosotros desarrollamos nuestra actividad, de todos los grupos de interés que forman parte, si se quiere, o agregan riqueza o valor a nuestra empresa. Fíjense, ahí les marco el termómetro. El termómetro no fue más para arriba porque no tenía lugar, pero este año yo tuvimos en el campo muchos momentos de 50 grados de temperatura. 50 grados de temperatura y maíz emergiendo, hemos perdido, me animo a decirles, 40% de las plantas. ¿Y dónde se pierde el 40% de las plantas? Fundamentalmente en los lugares donde no hay cobertura. Nuestra región no hubiese sido posible el desarrollo si no hubiese existido la siembra directa. No es posible. Y no es posible tampoco, como muchas veces me llaman, che, no, tema de la soja, Europa está preocupado por la soja, el otro está preocupado por la soja. El problema no es la soja. Para mí el problema es menor la soja. El problema es el maíz. El problema es el maíz, porque yo no junto la cantidad de carbono que me permita a mí hacer soja de una manera realmente rentable, no va. El problema no es la soja, el problema es el maíz. Algo de cosas que he hecho, que he trabajado, esto es un trabajo del año 2017, que empecé a hacer un inventario de las cortinas forestales. A ver qué pasaba.
qué había dentro de las cortinas forestales, de qué se componían, qué estaba pasando, porque muchas veces uno sin querer hace macana, y bueno, yo no quiero seguir haciendo macana, pero no solamente en los campos míos. En los campos que alquilo, que también tienen cortinas forestales, no corresponde de que yo haga macana. ¿Tá? Entonces, ¿qué había dentro de las cortinas forestales? Hay quebracho blanco, hay quebracho colorado santiagueño, hay algarrobo. En el campo del Chaco hay un poco de quebracho colorado chaqueño, hay tin, carandá, una madera que tiene mayor peso específico que el quebracho blanco, que el quebracho colorado. Hay también guayacán, hay también mistoles. Hay especies que a mí me interesa conservar. Perdón. ¿Cómo voy para atrás? ¿Cómo voy para atrás? Buah. Unita más. He medido por ahí el área basal, que por ahí representaban esa masa forestal, y decimos un indicador, lo que más frecuente medís a la Universidad de Santiago del Estero. Cuando vos recorres, ¿qué es lo que más frecuente medís? Y bueno, ahí me dicen 9,31, un poquito para atrás. 9,31 metro cuadrado. Entonces ahí yo veo cómo estoy comparativamente con lo que más frecuente se ha medido en la región. La densidad de individuos que tengo, la mortandad de las copas. Fíjense que en el campo del Chaco es superior. ¿Y saben por qué? Porque los lotes son más cortos. Entonces en los lotes más cortos, cuando yo por ahí he trabajado con avión, la levantada, cuando el tipo levanta, no levanta como yo por ahí quisiéramos para no tener impacto y genera más mortandad. ¿Eso qué me permite a mí? Corregir. Si yo no mido, no puedo corregir. Entonces el campo por ahí del Chaco no lo trabajo con avión, lo trabajo con una pulverizadora terrestre. La regeneración, ¿cuánto regeneraba de individuos? Tanto que hablamos de regeneración. Las especies arbustivas que hay, la densidad que tengo de estos individuos y fundamentalmente la altura que tienen estas especies arbustivas. ¿Y para qué me sirve todo esto? Che, ¿para qué gastar guita en todo esto? Porque es necesario saber, si yo no sé, si yo no conozco, si yo no veo qué es aquellas cosas que muchas de estas instituciones me pueden llegar a aportar a mí desde el punto de vista de sustentabilidad, yo no puedo mejorar, muchachos y muchachas. Yo no puedo mejorar, y a mí lo que me interesa es mejorar. ¿Y por qué me interesa mejorar? Porque me interesan los grupos de interés. Y los grupos de interés son todos. Y dentro de los todos están los accionistas, los dueños de la empresa, uno de los cuales soy yo. Pero atrás mío, y atrás de cada una de las empresas de ustedes, hay accionistas potenciales que son mis hijos. Y los hijos de todos ustedes. Y nuestros hijos hoy nos miden más por este tipo de acciones, ¿sí?, que por la plata que le dejamos a ellos. Ténganlo en el radar, y no es un tema menor. Polinizadores. Me metí a ver, che, en lugar de que a mí me digan, no, esto lo haces mal, a ver, me voy a autogestionar yo. Voy a ver yo cómo estoy laburando. Entonces, empecé a traer colmenas y ubicar las colmenas en distintos lados, a ver si mi actividad desde el punto de vista de fumigaciones, que tanto por ahí preocupan a la comunidad, realmente tenía un impacto. Y compré 50 colmenas con todo lo que tiene que tener, puse todo como tiene que tener y demás, y empecé a medir. Pero como yo no conozco, entonces me asesoro y digo, bueno, ¿a quién sabe de colmenas? Bueno, voy a la gente del CONICET, al Instituto de Ecología Regional de Tucumán, voy a Fundación Miguelillo, armo un equipo de trabajo, che, tengo este problema, ayúdenme a resolverlo. Lo mismo que hago con la gente que está atrás. Ayúdenme a resolverlo. El compromiso de sustentabilidad no es solamente del sector agropecuario. El compromiso de sustentabilidad es de todos. Que nosotros nos quieran cargar en la mochila, ese es un error estratégico nuestro. Pero el compromiso es de todos. Por eso Don Belis, a pesar de los impuestos que paga el sector agropecuario en el norte de Argentina, sigue acarreando agua en tambores de 200 litros. ¿Se entiende o no? Las abejas pecorean en un radio de 2,5 kilómetros. ¿Qué significa que pecorean? Vuelan y buscan néctar en flores que están alejadas. Cuando pasa eso significa que no tiene oferta floral donde están. Y muchas veces cuando hemos medido por ahí qué traían, porque hay un análisis por ahí de productos químicos que traían las abejas, encontramos que había clorpirifos.
Y clorpirifos hace años que no uso mi campo. Significa que visitan otros campos donde esa actividad, ¿sí? Por ahí hay tratamientos de clorpirifos. Pero yo, la verdad, en mi campo hace años que no lo uso. El bosque nativo es un hábitat mejor que las cortinas donde las había puesto. Ergo, saqué de las cortinas, las puse en las áreas de monte nativo donde yo tengo. La diversidad y presencia de polinizadores, de abejas y de polinizadores nativos aumenta, ¿sí? A medida que voy hacia el bosque nativo. La verdad que yo no lo sabía. Solo un 4%, fíjense un dato, ¿no? Dato. Solo el 4% del polen que detectamos a nivel de colmenas proviene de soja. O sea que a la soja no van. Si tienen oferta floral ahí cerca, donde están los apiarios, a la soja no van. Pero ahora van a ver por ahí, abajo de todo, quiénes van a la soja. Y hoy vi, creo que en la presentación que estuve hace un rato, hay resultados de impacto en el rendimiento de soja que hemos medido de hasta un 40% de incremento de rendimiento. Y este dato que yo obtuve, ¿sí? Es un dato que también está en la bibliografía con la misma información en evaluaciones en Brasil. Y esto sucede fundamentalmente en zonas subtropicales, no tanto en zonas templadas como puede ser la región de Pampa Húmeda Argentina. No sé, ustedes saben que hay una materia que se llama paleología que estudia los granos de polen. Yo no sabía. Así descubrí por ahí que las abejas les gustaba visitar lo que es gonfrena, que por ahí muchos de ustedes oyeron nombrar, que es una maleza altamente resistente, que se ubica por ahí al cortar las cortinas, que tiene un botoncito floral muy vistoso, que esa les gusta visitar. Y también ahí descubrí de que la gonfrena para las abejas tiene un efecto detoxificante. Si yo todo esto no lo sé, evidentemente no puedo empezar a trabajar en aspectos que importan la sustentabilidad. Polen, insectos polinizadores, ¿sí? Insectos polinizadores que yo jamás había visto y que están presentes en más de 70 especies. Hay desde el género Apis, hay un montón de familias que están dando vuelta y que hacen a la biodiversidad de mi explotación y que yo quiero conservar. ¿Y por qué me importa? ¿Y por qué yo tengo que saber esto? Pues yo le tengo que decir, cuando hago la orden de trabajo, ¿sí? Y donde registro las condiciones que quiero aplicar, que no me aplique cuando haya plena actividad de los polinizadores. Tengo que tener el radar. Pero capaz que tenés que trabajar de noche. Y trabajaremos de noche. Pero eso te genera horas extras. Y sí, está bien, pero trabajaremos de noche. Y no es fácil trabajar de noche. Y ahí están las evaluaciones que hicimos por ahí con la jaulita, protegiendo el acceso de polinizadores nativos y la soja libre, donde medimos distintas parcelitas, pesamos y vimos esa diferencia en el rendimiento en el cultivo de soja. Algunas cosas que sabemos, que hay corzuelas, oso hormiguero, hay puma, gato colorado, tojorí, zorros, especies que andan a la vuelta y que muchas veces les pregunto a la gente de Tennessee o Alejandro, che, estoy viendo mucho puma, ¿a qué se debe? Y no, cuando lo ves significa que vos ahí tenés una distorsión del monte, entonces el tipo se deja ver porque va a cazar, por ejemplo, chivito. Si yo eso no lo sé, no puedo actuar y empezar a tomar acción desde el punto de vista de aquellas cosas que a mí me importan y que importan a los grupos de interés. Zorros. Y para ir terminando, los valores que no pueden faltar en un plan de sustentabilidad. Compromiso. ¿De quién el compromiso? De todos. No solamente del sector agropecuario, de todos. ¿Quiénes son todos? Todos los grupos de interés que hacen a la generación de riqueza en nuestras empresas. Largo plazo, como les comenté. Si a mí me preocupa mi posición de caja, que no puedo levantar los cheques la semana que viene, estoy inmerso en el tema coyuntural y evidentemente no puedo pensar en el largo plazo. Ahora, cuando paso esa barrera, sí puedo pensar en largo plazo. Y para pensar en largo plazo, necesito tener una visión empresaria que contemple a todos los grupos de interés y ver
qué generación, si se quiere, de riqueza y cómo mejoro yo la calidad de vida de todas las personas que están alrededor mío. Conocimiento compartido, lo que hago con todo este equipo que muchas veces me apoya, lo que hago con Apresid, con la gente que me rodea para yo aprender, para yo tratar de ser mejor, de hacer mejor las cosas. Yo necesito ayuda, yo necesito conocimiento, yo necesito compartir experiencias, yo necesito que mucha más gente se involucre en el tema de sustentabilidad. Porque si no apoya este tipo de acciones, y evidentemente no voy a poder evolucionar. Y la sustentabilidad, les voy a decir que si únicamente queda en la diatriba, vamos a seguir siendo un país muy sustentable, pero pobre. Yo no quiero que los hijos de mi empleado se sigan proveyendo de agua de Don Belis, porque no lo quiero para mis hijos. Y creo que ninguno de ustedes tampoco lo quiere para sus hijos. Eso no es digno. Eso nos interpela, nos llama a la reflexión. Transparencia. Yo necesito saber. Cuando a mí me viene, che, mira, el tema viene con el tema de la Unión Europea, esto, lo otro, el tema de no deforestación. Yo necesito transparencia, yo necesito comunicación. Yo necesito que me expliquen bien en qué consiste. Cuando a mí me hablan, che, tenés una bonificación por soja sustentable, y son 4 mangos o $2, yo necesito saber por qué son 2 y no por qué no son 15. Yo necesito saber. Eso está dentro del compliance de las empresas, ¿sí?, que compran esa soja. Transparencia. Eso se tiene que saber. Por eso yo cada vez más, como empresa agropecuaria, miro a aquellos que están alineados con los intereses, porque si no, se rompe esto. Si a mí me demandan, pero yo no demando a la contraparte de que esté alineado con los intereses de sustentabilidad, hay algo que no va. No sé si se entiende. Comunicación, algo que hacemos mal. Y comunicar es una responsabilidad empresaria. Nosotros tenemos que comunicar las cosas que hacemos, porque hacemos muchas cosas bien. Y hay que comunicarlo bien, porque la gente nos pide que comuniquemos bien. Ustedes van a ir por ahí el domingo a comprar las pastas, la fábrica de pasta, y pregúntenle a la señora que le envuelve a ver si sabe cómo llega la harina ahí y cuál es la huella de carbono de la harina con que fabricó los ravioles que ustedes van después a presentar. No tiene idea. Tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar de manera inteligente, de manera que se sepa el esfuerzo que hay detrás de cada tonelada de grano que nosotros sacamos, en las condiciones que nosotros sacamos, porque somos empresas realmente que hacen un esfuerzo sobrehumano muchas veces para llegar con mercadería de calidad. Y obviamente rentabilidad, porque si no obtengo rentabilidad, todo lo otro en algún lugar se rompe. Si yo no tengo rentabilidad, no puedo dejar, como tengo por ahí, áreas de monte sin tocar. Y conservo áreas de monte sin tocar. ¿Cuánto? 8 hectáreas. No, conservo 500, 550 hectáreas de bosque nativo sin tocar. Los muchachos saben. Vos sos un pavo. Y puede ser. Puede ser. Pero veremos. Nada más, les agradezco mucho la atención y eso. Les dejo este mensaje y la tortuguita no sale en las veterinarias. La tortuguita está presente en el Monte Chaqueño. Gracias. Gracias, Teddy. Bueno, Jorge, te toca la última parte. Estas dos partes de ambiente y... Sacaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me gustó la persistencia, es capaz de lograr lo imposible. Una maravilla. Perdón, yo no quiero manejar este aparatito porque es una responsabilidad. Es mucho. Y no la quiero tener. Son poquitas las no importa. Que voy a pasar. Jorge, bueno, vas a dar la mirada entre producción y conservación. Somos un desastre, no tanto. Más o menos. Bueno,
Gracias, Paola. Gracias a Presid por una vez más poder participar, tener el lujo de poder participar en estos congresos que son tan ilustrativos. A Presid, en realidad, no hace falta que se lo cuente a ustedes. Desde sus orígenes ha juntado la visión productiva con lo ambiental y eso lo hace todos los días. Teddy dirige el programa de certificación, está el programa de prospectiva que perfectamente puede encuadrar dentro de cualquier organización ambientalista por los propósitos que tienen, ¿no? Y hay una cosa que desde casi 20 y tantos años, cuando me empecé a vincular con APRESID, lo vengo sosteniendo con convicción, que es que el sector productivo argentino le debe realmente un homenaje a APRESID por lo que ha hecho en materia ambiental, desde que los primeros objetivos de controlar la erosión con la siembra directa, las rotaciones, los cultivos de servicios, todo ese tipo de cosas. Y en las charlas que, por ejemplo, enriquecedoras charlas que he tenido con Víctor Trucco, me hablaba creo que más de temas ambientales que de temas productivos. Y en los congresos yo fui aprendiendo, por ejemplo, con las charlas de Dirceu Gassén, los fundamentos del manejo integrado de plaga, y siempre hubo grandes referentes de los temas ambientales, como Francesco Di Castri, como Otto Solberg. Bueno, y el tema convocante justamente es uno súper vinculante, como el tema del carbono como elemento de vida, ¿no? Y yo elegí hacer mi presentación dentro del eje temático de legislación y políticas públicas, ¿no? Y que estamos justamente en una mesa que se propone discutir los temas de producción y conservación de paisajes naturales. Y en eso estamos. Entonces, lo que les voy a comentar es como un simple asesor ambiental Formosa, lo que los formoseños están logrando hacer, ¿no? Con políticas de Estado que apuntan a impulsar de la misma intensidad y el mismo momento un fuerte incremento de la producción, pero también fuertes políticas ambientales y una sustancial mejora, o lo que se pueda lograr en las condiciones sociales, que son nada menos que los 3 pilares de la sustentabilidad, ¿no? Ahora sí, deja esta imagen, por favor, un largo rato. Para eso se elaboró un programa de ordenamiento territorial, ¿no? Que es como un tatetí, ¿no? Es la base del programa de ordenamiento territorial de la provincia. En las zonas más claras es donde está el grueso de la infraestructura urbana, vial, de servicios. La gran mayoría de los proyectos productivos y la gran mayoría de los nuevos proyectos que están bajo análisis, ¿no? Bajo análisis, perdón. Ahí el máximo de cambio de uso del suelo de vegetación natural a sistemas productivos es del 60%. O sea que ya de movida ahí se cuenta a nivel predial con un 40%. La zona más oscura la denominamos corredores porque Formosa es la única provincia que implementó espacialmente la política de corredores de conservación que impulsó parques nacionales, que es eso que ustedes ven. Y ahí es donde está la mayor proporción de bosques, la mayor cantidad de áreas protegidas de distintos niveles y la casi totalidad de las comunidades aborígenes. Ahí es mucho más restrictivo, solamente se autoriza un 20% de cambio de uso del suelo a nivel predial, lo cual significa que queda un 80%, ¿no? Yo quisiera agregar otra cosa, si podés pasar la siguiente, por favor. La superficie total cultivada en la provincia es de 900.000 hectáreas. Eso representa 12% del total de la superficie provincial. O sea, 88% de los ambientes están en pie.
no todos están protegidos, de más está decirlo, pero están en pie, que es la base fundamental para poder ir avanzando en incorporar nuevas áreas protegidas. Y es ilustrativa, esta visión, que es una prospección mundial que se hace, donde ustedes pueden ver la provincia de Formosa, las áreas transformadas, que es lo que aparece en rojo, en comparación con las provincias vecinas y con el Chaco paraguayo al norte, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Y hay otra actividad que es muy importante, territorialmente ocupa mucho menos superficie y nos está costando muchísimo más trabajo, ¿no? Que es la restauración del paisaje sabánico original, de los paisajes originales, en ambientes de extrema degradación. Esto que ven acá es lo que localmente llaman peladares o plazuelas, que es el ambiente de un paisaje casi lunar, de máxima degradación, donde desapareció totalmente el estrato herbáceo. El suelo tiene un color blanquecino porque está casi totalmente desprovisto de materia orgánica. Calculen, con temperaturas que pueden ser de 45 grados en la superficie del suelo, puede llegar y pasar los 60 grados, que es incompatible con la vida microbiana, ¿no? Y el suelo está fuertemente compactado. De hecho, el agua de lluvia escurre provocando erosión laminar, ¿no? Y es muy poca la infiltración que tiene, ¿no? Pasar la siguiente, por favor, es otra visión también de esto, ¿no? Y acá lo que se está buscando es restaurar, en primer lugar, la cobertura del estrato herbáceo. No nos queda más remedio que hacer siembra, porque en las condiciones que les acabo de describir, naturalmente no va a ocurrir ese proceso, ¿no? Entonces se hace una siembra siguiente y los resultados son espectaculares en muy poco tiempo, ¿no? Y a esto le sumamos también la plantación de algarrobos para que uno de los componentes del paisaje sabánico original. Y para terminar, quiero hablarles de una cosa que es disruptiva para lo que es un congreso de APRESID, que es un alto horno que está en construcción para fundición de hierro y producción de arrabio. No les voy a hablar de la parte siderúrgica en primer lugar, porque yo no entiendo nada de eso, ¿no? Pero sí de algo que tiene que ver con lo ambiental y con lo productivo, porque para que funcione un alto horno tiene necesidad de 96.000 toneladas anuales de carbón. Y eso significa, para producir eso, que es necesario disponer de 450.000 toneladas, 400.000 toneladas anuales de leña. Bueno, la actividad carbonera en la región chaqueña, en su mayor parte, es altamente depredatoria y casi la estocada final para la degradación de los bosques. ¿Y estamos metidos en esto? Sí, por supuesto, y con convicción. No va a ser fácil, va a ser una patriada, ¿no? Pero porque creemos que se puede hacer. Y hay mucha disponibilidad de madera que no se aprovecha. Empecemos por una. Yo les hablé, 900.000 hectáreas hay transformadas. Esas 900.000 hectáreas se quemó todo. Se desmonta y se quema. No nos sirve como consuelo de tontos decir que las 14 millones de hectáreas cultivadas que hay en toda la región del Chaco argentino también se han quemado hasta el último metro cuadrado. No sirve eso. Está bien, eso pasó, pero no debe pasar más. Estamos hablando de que anualmente prácticamente se incorpora, hay 1 millón de toneladas de madera que proviene de los cambios de uso del suelo autorizados. Y eso no puede tener el destino de la quema, que emisión de gases de efecto invernadero y el suelo queda hecho un ladrillo, ¿no? Eso por lo menos tiene que ser aprovechado para estas actividades, ¿no?
Y para esto está prevista la instalación de este tipo de hornos, que son completamente distintos a los habituales. Son unos hornos que se diseñaron con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Que tienen mayor eficiencia, mejores condiciones de salubridad para los trabajadores, ¿no? Ahora, no sé si alguna vez ustedes han visto lo que es un desmonte, y después del desmonte lo que se hace, vienen las topadoras y hacen el acordonado. Bueno, ahí es imposible recuperar la madera porque es... y esta actividad es imposible hacerla con hacha y carretilla. Acá tienen que entrar grandes máquinas. Por favor, ponle la otra. Grandes máquinas forestales, ¿no? Porque hoy las empresas que se dedican al tema de los desmontes solamente tienen una topadora y una cajita de fósforos. Es todo el equipamiento que tienen. Pero sí, calma. Si se quiere avanzar en esto, hay que transformar esos en empresas de servicios, en contratistas, siguiendo un modelo equivalente al de la mayor parte de la agricultura argentina. Empresas de servicios que tengan el equipamiento adecuado, el manejo de la tecnología y que permitan transformar esto que puede ser llevar a la degradación acelerada de los bosques en una cosa que nos permite ser la base para, aunque les parezca mentira y es una utopía, un sueño que nos gusta tener, ¿no? Para realmente el manejo sustentable de los bosques. Otra fuente importante de madera disponible es una leñosa invasora, el vinal, ¿no? Y los vinalares también tienen una cantidad enorme y ahí la expectativa es trabajar con los pequeños productores organizados, probablemente en el programa más exitoso del medio rural que tiene la provincia, que es un programa de asistencia integral para el pequeño productor asociado y que permitan recuperar a su vez esas tierras que a diferencia de los peladares, la degradación no fue por la desaparición del estrato, sino por la invasión de una especie que desde el año 41 ha sido declarada plaga nacional. Paula, terminé en tiempo y forma. Ay, pero yo tenía miedo, Jorge. Un aplauso, sí. Porque habíamos hablado que te gustaba hablar y yo digo, va a durar media hora. Si querés, no tengo problema. No, ¿Sí? bueno. Podés sentar. Les pedimos un ratito más, que no se vayan. Llegó Nicolás Bronsovich, nuestro director de Prospectiva, que antes de terminar, no hay mucho tiempo para las preguntas. Sí los invito a que escriban a cada una de las organizaciones, se comuniquen con nosotros. En APRESID estamos trabajando mucho con este tipo de organizaciones, con el ordenamiento territorial. Jorge nos ayuda mucho a entender qué responsabilidad hay de la parte productiva, pero qué limitaciones hay también. Qué excesos hay. Así que los invito 2 segundos más, Nico. Ahí está. Gracias. Muy cortito esto. Pido disculpas a los panelistas por irrumpir acá, pero me regalaron, me vengo a hacer un regalo a mí mismo, que es, APRESID me ha dado el honor, el gusto de reconocer a un viejo amigo de la casa por tantos años de trabajo conjunto, así que me permití arrimarme al panel donde está Jorge Adómile para entregarle un reconocimiento. Mientras tanto, Gastón nos va a leer el extenso currículum que yo no me animaría a leer nunca. Bueno, yo quiero contarles, porque me lo han pedido especialmente, que Jorge Adamoli es ingeniero agrónomo y biólogo, con estudios en posgrado en ecología en Montpellier, Francia. Es especialista en ecología regional e impacto ambiental. Actualmente es profesor consulto del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, donde fue durante muchos años profesor asociado. Fue también docente de la Maestría de Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe y además docente a cargo de la Maestría de Especialización o en Especialización en Gestión Ambiental de Sistemas Agroalimentarios del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas de la Agricultura, el IFEBA. También investigador del CONICET y del INTA y consultor ambiental de varios organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA,
y la empresa brasileña de investigación agropecuaria, el Embrapa, y también de Naciones Unidas, entre otros organismos internacionales. Jorge Adamoli se ha desempeñado siempre en el campo interdisciplinario agronómico-ecológico, con significativos y reconocidos aportes a diferentes problemas de manejos de recursos naturales. En 2008, junto a Otto Solbrich, fue editor de un tratado sobre agro y ambiente. Sus numerosos artículos, publicaciones y hasta capítulos de libros han contribuido a un mejor conocimiento ecológico de las regiones del Chaco argentino y paraguayo y las regiones del Pantanal y los cerrados del Brasil. Por si todo esto fuera poco, tiene asistencia perfecta o casi perfecta a todos los congresos de APRESID. Un aplauso para Jorge Adamoli, entonces. Felicitaciones. A tener que pasar la cuenta del cardiólogo porque esta es una emoción mayor hasta a esta altura del campeonato. ¿Estamos sin audio? ¿Estamos sin audio? A ver, ahí está. Cuando pensamos en el homenaje a Jorge, dijimos, se lo va a aguantar Jorge. No que pensemos que estás grande, pero teníamos un poco de miedo que no te aguantes el... Sí, después les paso la cuenta del cardiólogo, queden tranquilos. No, pero de veras le agradezco al presidente la posibilidad de haber venido durante tantos años. Agradezco esto, realmente no me lo esperaba para nada. Y además quería agregar como amigo de él, compañero de estudio, es el primer doctor en agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estudió en Montpellier. A ver, gracias. Si me dejan, dos históricos, si me dejan hablar un segundo, primero me imaginaba que iba a pasar esto. Yo no lo conozco tanto a Jorge. Jorge, esos amigos que me transmitió APRESID, Jorge, que me transmitió el programa Prospectiva. Realmente disfruto esta relación porque es una relación que se gestó en el marco del trabajo, ¿no? Esa forma de amigos. Tuvimos la suerte de animarnos con Pau a invitarlo a Jorge el año pasado a hacer el planeamiento estratégico de Prospectiva, a ayudarnos, y ahí a sus, no sé cuántos son, muy jóvenes años, se animó a hacer uno más de 50 que participábamos en un taller con toda una metodología. No tuvo ningún problema, habiendo sido el primer doctor en agronomía de Argentina, no tuvo ningún problema en ser uno más de esos 50 que participábamos en el taller. Viajamos juntos hasta el taller, y ya te voy a dar la palabra, va a tener que decir algunas palabras. Viajamos juntos hasta el taller. Y lo único que voy a contar de lo que yo conozco de Jorge es que pudimos hablar desde el ciclo de Krebs hasta Trotsky en ese mismo viaje. Tiene esa misma capacidad que tiene para ver de manera holística el territorio, ve la historia. A mí me quedó muy impregnado esa memoria humorística que tiene Jorge. Selecciona te puede describir científicamente una unidad ecológica de paisaje y recomendarte al mismo tiempo qué chacarera tenés que escuchar porque el autor describió ese paisaje. Eso me quedó de aquel viaje grabado, Jorge, así que bueno, gracias otra vez. Realmente todo APRESID te agradece la relación de tantos años. Bueno, haya corazón. ¿Quieres decir algo más, Jorge? ¿Estamos? No puedo hablar. Bueno, no podés hablar. Nos pareció que esto era más importante que hacerles el lugar a las preguntas. Le agradecemos mucho a Alejandro Brown, a Javier Beltrán también por este espacio, a Teddy por la mirada, y ni hablar a Jorge, que en algún momento cuando me tocó por primera vez ir a enfrentarme con lo que yo decía, los ambientalistas, fue al que primero llamé y me dijo, tranquila, no tenés tanta responsabilidad en las cosas, decir lo que pensás, y por eso también le agradezco, y con Nicolás decidimos hacer este homenaje, además de por todo lo que te lo mereces. Gracias a todos. Con este aplauso entonces despedimos y agradecemos a todos los integrantes de este panel y así vamos finalizando esta primera jornada en este Congreso 31 de APRESID aquí en la Sala Singenta, agradeciéndoles a todos por habernos acompañado, a ustedes que están del otro lado de las cámaras a través de la transmisión de streaming, y recordarles que mañana a las 9 de la mañana estaremos aquí en esta Sala Singenta para comenzar el segundo día, la segunda jornada del Congreso APRESID C, Elemento de Vida, en este caso con la primera charla de la mañana a las 9, con el panel de carbono, mejora de procesos con impactos y
impactos ambientales. Muy bien, quedan todos ustedes invitados para mañana. A los que están por aquí les recuerdo no dejar ningún objeto en la sala y a recordarles que el guardarropa cierra a la hora 18:30. Gracias por todo, buen descanso y será hasta mañana a las 9 en el 31º Congreso APRESID C, Elemento de Vida. Hasta entonces, muchas gracias. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.